Bienvenidos a Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Este segundo episodio confinado, tal y como os comentamos en el anterior, es un especial a muchas manos, un episodio crossover con paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. O sea que nada, se nos unen nuestros compañeros Dani Aranda, Silvia Martínez, Toni Roig y Jordi Sánchez Navarro. Bueno, pues aquí estamos, finalmente, con unos cuantos compañeros, todos ellos profesores de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC. Tenemos por aquí, veamos, pasemos lista, a Silvia Martínez. Hola, Silvia. Hola, buenas tardes. Dani Aranda, presente. Hola, presente, ya que estamos. Toni Roig. Encantado, ¿qué tal? Y last but not least, a Jordi Sánchez Navarro, también estamos por aquí. Hombre, y tanto, buenas tardes. O buenos días o buenas noches. Sí, esa es la presentación de Dani. No se la pises, que luego se enfada. Es que los genios piensan igual, Dani. Bueno, oye, ante todo, por vuestros respectivos hogares, ¿todo bien dentro de lo posible? Todo bien, todo bien. Perfectamente. Bueno, dentro de lo posible. Sí, de momento sí. Perfecto. Bueno, oye, pues si os parece, en Despacho 42 tenemos un montón de preguntas que nos gustaría lanzaros a la gente de paréntesis de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación, que es casi tan largo como Informática, Multimedia y Telecomunicación, pero no queremos darle el gustazo a nuestro Dani de hacer un podcast de 2 horas, o sea que vamos a intentar ser un poquito más sintéticos y comenzaríamos lanzándole una preguntilla a Silvia. Muy bien. Silvia es experta en periodismo y comunicación digital y redes sociales, ¿sí? Sí. Y directora además del máster de social media de la UOC, ¿verdad? Efectivamente. Pues vamos a aprovechar para preguntarte lo que segurísimo que, siendo experta en todas esas cosas, te está preguntando todo el mundo estos días. Fake news o bulos, porque si podemos huimos de anglicismos. Esto de los bulos no es nuevo. No, para nada. Hay carteles de la Guerra Civil diciendo, oye, no difundáis estas cosas porque no estáis ayudando. Pero claro, en la actualidad la información se mueve cada vez más rápido y los bulos también se mueven cada vez más rápido y eso supone un problema, ¿sí? Supone un auténtico problema y más en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, cuando una mentira, una desinformación, cuando pensamos en esa falsedad construida y con una intención detrás, puede además causar muchísimo daño, ¿no? Porque en estos momentos incluso puede afectar a la salud, ¿no? O sea que sí que es un tema muy importante y por eso también es algo que se está comentando tantísimo estos días. Y por lo que dices de la velocidad, yo te diría que incluso puede ser que viajen más rápido que incluso la verdad o que la información contrastada. Porque normalmente, pensamos en esa intencionalidad. Esa mentira, esa desinformación está construida, está pensada, está meditada, tiene una estrategia que se ha diseñado para llegar a tener ese gran alcance y ese impacto, ¿no? Entonces suele buscar incluso herramientas o elementos que ayuden a que la gente contribuya a compartirlo y hablar de ello. Usan imágenes muy impactantes, por ejemplo, ¿no? Buscan recursos que contribuyan a darle cierta credibilidad. Incluso juegan con nuestros propios esquemas mentales previos, ¿no? Ideas que podemos tener preconcebidas o creencias y pensamientos y vienen a reforzarlos, que eso si queréis más adelante hablamos un poco también en ese sentido, cómo las redes sociales, los social media, pueden contribuir también, ¿no? a reforzar o a mostrarnos esos contenidos que de alguna manera realmente vienen a confirmar esas ideas o coinciden con nuestros pensamientos y con nuestros gustos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo luchamos contra ese problema? Yo, por ejemplo, sigo en Twitter a la gente de maldita.es que se dedican a desmontar bulos y que llevan pues 6 semanas desmontando unos cuantos al día sobre el dichoso coronavirus sin olvidar toda la serie de cosas que están pasando. ¿Es una buena idea? Espero que sí.
Sí, la verdad es que hay muchísimos servicios en estos momentos, afortunadamente también que nos pueden dar claves para detectar esas desinformaciones que están circulando, ¿no? Tú has señalado uno, pero hay otros servicios de verificación que trabajan precisamente ese fact-checking, ¿no? Ese comprobar los hechos, si realmente lo que hay detrás de ese contenido es real. Pero incluso en nuestros círculos más próximos también podemos actuar, ¿no? Porque muchas veces nos llegan a través de los contactos más directos. Y aquí sí que podemos también aplicar otra serie de estrategias, por así decirlo, ¿no? O otro tipo de acciones para al menos frenar, ¿no? Sino incluso también, ¿por qué no educar, ¿no? al resto y ayudarles a detectar esas informaciones falsas? Que se difunden pues básicamente como un virus, ¿no? Y si estamos intentando bajar el nivel de difusión del virus, pues también deberíamos bajar el nivel de difusión de estas falsas noticias, sobre todo cuando tienen efectos potencialmente catastróficos. Seguro que todos nosotros, ¿no? A través de un grupo de WhatsApp hemos recibido algún contenido falso y muy probablemente incluso de personas muy cercanas, ¿no? Y en ese sentido tampoco es cuestión de entrar en conflicto, más por lo que comentaba antes, ¿no? Puede ser que esa idea que está compartiendo refuerce incluso sus pensamientos, entonces no le vas a decir directamente esto es mentira, ¿no? Y entrar igual en una discusión paralela. Lo que puede ser más fácil es de una manera pues didáctica, pedagógica, enseñarle por qué ese contenido puede ser falso, ¿no? En estos días seguro que la mayoría de vosotros habéis visto el tema, por ejemplo, de las fotografías, que también se ha comentado mucho en los medios de comunicación, ¿no? Esas fotos que se han hecho, por ejemplo, en el Paseo Marítimo de Barcelona, donde se está hablando de que, bueno, la gente igual no estaba tan próxima como parece en la foto y demás. Y algunos medios han aprovechado el momento para explicar cómo funcionan los teleobjetivos, cómo eso cambia la distancia focal, pues nos ha servido también para entender cómo interpretar las fotografías, ¿no? Pues eso mismo también lo podemos hacer si detectamos cuando nos llega de un familiar, de un amigo, un contenido que es falso, explicarle, mira, si te das cuenta, en esta fotografía se nota que está manipulada por esto, otro, ¿no? Y le das un poco las claves de por qué es falso. Como por ejemplo, ¿no? O entrar en conversación un poco más allá, que no se quede en la simple imagen impactante o en ese simple contenido que le ha llamado la atención y que intente rascar más allá. ¿Cómo te ha llegado esto? ¿Quién lo ha dicho? ¿No? De alguna manera que intente llegar a la fuente para saber cuál es el origen de ese contenido. Entonces, si lo he entendido bien, un poco la mejor manera de luchar contra estas cosas es, qué curioso, con educación para todos y un poco intentando que todos seamos fact-checkers de toda la información que nos llega. ¿Sería eso? A ver, lógicamente es imposible que todos podamos contrastar todas las informaciones que nos llegan, ¿no? Y verificar si son ciertas o no, pero sí intentar tener ese espíritu crítico, sobre todo con cosas que nos llegan. Por ejemplo, a veces incluso atribuimos a personas que no conocemos, pero que decimos, mira, un amigo me ha enviado esto simplemente por el hecho de que compartimos vídeos, compartimos fotos que son de otras personas, pero no ponemos en esos espacios que pensamos que son de comunicación más privada, cuál es el autor de la foto, ¿no? Y decimos o se lo atribuimos a quien nos lo ha enviado. Y entonces le estamos dando ese punto también de credibilidad, ¿no? Según mi amigo, mira, el paseo marítimo estaba así, ¿no? Pongamos. Que sí, es el amigo del amigo de la amiga, de la nieta del amigo del amigo. Y claro, igual su amigo ni ha estado ahí ni nada, sino que otro a su vez le ha compartido esa fotografía, esa imagen, que a su vez ni es de ahora, ni la ha sacado nadie, sino que es de archivos que ha aparecido por internet y alguien la ha cogido y la ha trasladado a estos momentos, ¿no? Y eso nos hace distorsionar totalmente una realidad, bueno, o directamente mostrar una realidad que no se ha producido, ¿no? O que no corresponde con la situación que estamos viviendo. Entonces son detalles que de manera muy sencilla, pero que yo creo que se pueden ir introduciendo poco a poco, sobre todo en la sociedad, porque ya os digo, como ciudadanos nos hemos lanzado a una comunicación cada vez más mediada, bueno, que utilizamos más las plataformas tecnológicas, tanto los servicios de mensajería instantánea como las redes sociales, e incluso con una comunicación pública, y no somos conscientes de la dimensión y el alcance que a veces nuestros contenidos tienen y cómo la gente los va reinterpretando a su vez, ¿no? Y que de alguna manera también eso puede tener consecuencias importantes
importantes. Otra cosa, o sea, hace unos días hemos tenido la noticia, pues eso, que WhatsApp ya no nos dejaba reenviar 274 veces el mismo mensaje. El objetivo de WhatsApp, aunque sea propiedad de Facebook y aquí le tengamos una cierta rabia a Facebook, o como mínimo se la tenga yo, no vamos a echarle la culpa a nadie más, la intención parece positiva y ¿eso tiene un efecto positivo? ¿Reduce la viralidad de estos contenidos falsos, de estos bulos? A ver, sobre todo vosotros desde vuestra perspectiva también sabréis que hay medidas que aunque se pongan, existen mecanismos a la hora de saltarlas, ¿no? El que quiere realmente se encuentra la forma para realmente compartir esos contenidos, lo mismo que para crear cuentas falsas, etcétera, etcétera. O sea, el que tiene la intención lo va a utilizar, ¿no? Y más si hablamos de una campaña de desinformación con esa estrategia y esa intencionalidad de llegar a cuanta más gente mejor y hacer daño. La parte positiva es que es verdad que estas plataformas tecnológicas de alguna manera están asumiendo cierta responsabilidad y se dan cuenta de que tienen que tomar medidas, porque de alguna manera también si se distribuye una desinformación que realmente causa muchísimo daño, eso también daña su imagen, ¿no? Si se han convertido, digamos, en canales de distribución para esos contenidos. Luego está la contrapartida, que también sabemos cómo funcionan estos algoritmos que aplican, que de alguna manera se benefician también de esos contenidos virales. O sea, al fin y al cabo Facebook lo que pretende es que pasemos todo el tiempo posible dentro de Facebook. Si vemos contenidos virales, seguimos allí dentro. Y esto entra en relación con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Si nos llegan contenidos que refuerzan nuestra visión, que son acorde a nuestros gustos, nos vamos a quedar más. Si esos contenidos pues son falsos, bueno, no nos está importando porque estamos consumiendo aquello que realmente es lo que desearíamos consultar. Solo que encima ni hacemos el esfuerzo de buscarlo, nos lo hace llegar directamente a la plataforma, ¿no? Entonces hay muchos elementos ahí que entran en juego. Es un equilibrio muy complicado entre beneficios, intereses, responsabilidad social, imagen que se proyecta, ¿no? Es complicado, se están tomando pasos. De hecho, en la Unión Europea se está trabajando también muy activamente. Está ese código de buenas prácticas contra la desinformación al que se adhieren estas compañías tecnológicas y que de alguna manera les hace dar pasos favorables, ¿no? Para combatir y ayudarnos a que estos bulos, estas mentiras, pues no nos impacten tanto. Pero eso no quiere decir que aún así no se esté produciendo, ¿no? Silvia, te estás dando mucho trabajo a ti misma, porque no sé si sabes, en Despacho 42 normalmente llenamos las notas del podcast con todas las referencias que ahora no vamos a cantar URLs de estas buenas prácticas, o sea que cuando acabemos de grabar te vamos a pedir por favor que nos envíes las 4 o 5 o 6 URLs básicas que todo el mundo debería consultar para tenerlas a mano. No hay problema. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, y Dime. Que nos han dicho que tienes un bebé por ahí que reclama tu atención, o sea que vamos a y tenemos muchos temas, lo que decíamos antes, Dani siempre gana. Sí, no, es que además son temas apasionantes, ¿no? Porque estamos viviéndolos en primera persona, entonces eso hace que tengamos mucho interés, ¿no? Ajá. Bueno, una última curiosidad que me quedaba a mí es que, bueno, yo siempre había desconfiado o no sé si es la palabra, pero no había creído que los bulos tuviesen tanto efecto como a veces nos tememos. Lo que pasa es que, claro, en los últimos días, a base de ver noticias en Inglaterra de gente cortando antenas de telefonía 5G y noticias en Estados Unidos de gente ingresando en hospitales porque un señor ha salido en la tele diciendo que los desinfectantes igual son una buena idea contra los virus y no solo contra las superficies, sino ingiriendo los desinfectantes, y la gente acaba yendo al hospital porque se ha tomado un chupito de detergente, vaya usted a saber cuál. Y esto ahora ya me hace dudar un poco más de mi postura. ¿Podemos cuantificar de alguna manera qué efecto tienen las fake news, sea sobre unas elecciones, sea sobre cualquier otra cosa? Mira, yo para explicar esto voy a hacer muy brevemente una alusión a la teoría de la comunicación, pero muy breve, si me lo permites, tampoco en plan técnico, simplemente una pincelada. Y sobre todo intentando enlazar con la introducción que habías hecho sobre que los bulos ya vienen incluso en la época de guerra, ¿no? De cómo se aprovechaban estas estrategias para minar la moral del adversario, por ejemplo. En estos momentos, o sea, hace ya décadas, cuando empezó la propaganda a tener fuerza, surgieron ya teorías dentro del ámbito de la comunicación
que además es muy visual, ¿no? El nombre de la teoría, que es la de la aguja hipodérmica o incluso la bala mágica se le llama, que se creía en ese efecto directo, que directamente que te inyectan el mensaje, ¿no? Y cala en ti. Luego esa teoría se fue reduciendo la creencia en ese impacto, surge la teoría de los efectos limitados, y ya se ve cómo las personas no reciben los mensajes, en este caso se habla de los medios de comunicación directamente y lo asumen como tal, sino que hay muchos factores que influyen, ¿no? A la hora de modelar nuestra conducta, nuestro pensamiento. Hablando de las fake news y de la forma de distribución actual, esto también lo podríamos tener en cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que a la hora de determinar nuestra actuación y nuestra conducta influyen muchísimos factores. Por ejemplo, la experiencia personal, lógicamente, es clave. Si a mí me llega un mensaje, y volviendo a lo de la fotografía, que me dice cómo está el paseo marítimo, pero yo estaba allí, por muchas imágenes que vea, yo sé la realidad, ¿no? O lo que yo he visto. Entonces, esa experiencia personal va a ser prioritaria en mi caso, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores. Sí que es verdad que en estos momentos, pues como os decía, esos algoritmos, esos filtros burbuja que actúan, que de alguna manera vienen a condicionar lo que vemos o la visibilidad que tiene determinado contenido y sobre todo por la capacidad de incidir o insistir en determinadas temáticas, pues sí que puede tener cierto impacto, cierta influencia, pero lógicamente reforzando alguna idea o pensamiento previo que se tenía. La verdad es que la capacidad que tienen para condicionar directamente, me hablabas de las campañas electorales, ¿no? Si modifican el voto o no, eso es algo que se está estudiando y muchísimo, pero que como es tan reciente, ya sabes que la investigación tiene sus procesos, sus tiempos, pero es algo que interesa mucho saber. Lógicamente, en cualquier caso, mediarán otros factores, ¿no? Más allá de lo que nos llegue. Pero hasta qué punto pueden influir o no está en estudio. Sí que es cierto todos estos elementos que se deben de tener en cuenta y cómo a su vez trabajan, ¿no? Las campañas de desinformación, que es importantísimo. Extremadamente interesante. Bueno, supongo que a la audiencia ahora mismo lo que le queda es muchas ganas de rascar y de estar al tanto de esa investigación que sí es cierto, o sea, tanto luchar contra los virus como luchar contra la desinformación es un proceso científico, el proceso científico es complicado, ruidoso y no da resultados tan pronto como querríamos en muchos casos, sobre todo si se hace bien, ¿verdad? Sí, sobre todo porque hablamos del impacto que tiene en seres humanos, en personas, ¿no? No somos ratones de laboratorio que se nos puede aislar de otros elementos y ver entonces directamente cómo este factor nos influye o tiene determinados efectos en nosotros, ¿no? Entonces aislar el resto de elementos que nos condicionan es difícil, ¿no? A la hora de hacer esta investigación. Sí, hacer ciencia en estos casos es mucho más complicado que si tuvieras un laboratorio y pudieras controlar todas las variables, circunstancias y situaciones, efectivamente. Oye, pues eso, como sabemos que está el bebé por ahí, nosotros te invitamos a quedarte con nosotros todo el tiempo que te apetezca, pero en el momento que te tengas que ir, los bebés tienen prioridad sobre Despachos 42, sobre Paréntesis y sobre absolutamente todo, o sea que no te cortes lo más mínimo, ¿eh? Muchas gracias, porque la verdad que ha sido un placer esta conversación. Y como nos ha quedado la cosa como muy seria hasta ahora, porque es muy interesante, nosotros lo que tenemos para luchar contra la seriedad es nuestra arma secreta, que es Dani, y las muchas preguntas gracias, de Dani. Muchas gracias. O sea que ya os podéis ir preparando los chicos y la chica de Paréntesis, porque le vamos a dejar suelto y vosotros haréis con él lo que buenamente podáis. Yo como oyente de Despacho 42, asiduo, he escuchado obviamente todos, puedo dar fe que efectivamente las preguntas de Dani son un antídoto perfecto contra la seriedad. Bueno, pues no os lo vais a creer, pero las hago en serio, de verdad, ¿eh? O sea, que no entiendo esto. Creo que mi público me malinterpreta. Pero bueno, voy a intentar, porque además está muy relacionado lo que os quería preguntar con lo que hemos hablado hasta ahora, el tema de los bulos, la desinformación. Una cosa que me preocupa y que yo creo que teniendo tantos expertos en comunicación delante puedo aprovechar ahora, igual luego no responde nadie, es el tema de la imagen que tenemos los tecnólogos. Hay un estereotipo que se ha generado, no voy a explicar el que es, más o menos todo el mundo se hace una idea. La pregunta es, como expertos en comunicación, en imagen, etcétera, ¿creéis que es culpa nuestra porque no sabemos mostrarnos como somos, como gente inteligente, culta, divertida, atractiva?
incluso rica, o es culpa vuestra, ¿no? La imagen que se muestra en las películas, en la publicidad, en la prensa, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué diríais vosotros? A ver si se atreve alguien a responder. ¿Quién se atreve, no? No, Venga. aquí el tema es que la culpa, Dani, siempre es del público. Es decir, el público siempre tiene la razón. Con lo cual, es un tema complejo, No todos los estereotipos en el mundo del audiovisual, fundamentalmente, porque entiendo que cuando dices comunicación te estás refiriendo a la imagen fundamentalmente que se da de vuestro gremio efectivamente. en la ficción, ¿no? En la ficción. Sí. Pero yo creo que eso ha cambiado mucho. Es decir, por ejemplo, me consta que César es un fan, como no puede ser menos, lo habéis citado en vuestro podcast de Halt and Catch Fire, ¿no? Donde la imagen es bastante diferente que, por ejemplo, la que se daba en The IT Crowd, ¿no? En Los Informáticos, la serie que aquí se llamó Los Informáticos. Es decir, que yo creo que también se está ampliando bastante el punto de vista, o se está ampliando bastante los registros que personajes muy vinculados a la tecnología tienen en la ficción, ¿no? Pero normalmente yo creo que en principio, de todos modos, casi siempre es positivo. Lo que pasa es que no se os retrata como personas elegantes y atractivas, pero sí como personas... Bueno, pues claro, porque después de ver a Dani, a ver quién... Pero sí como personas que resuelven los problemas, ¿eh? O sea, es decir, podéis daros con un canto en los dientes que mientras los periodistas o los directores de cine o los especialistas, los que comunican son manipuladores y personas poco fiables en general en la ficción, los informáticos y tecnólogos en general suelen ser gente bastante bien vista, ¿no? Yo añadiría que no solo en la ficción, sino en la realidad, quien tiene un tecnólogo o un informático al lado tiene un tesoro. Por lo tanto, yo no sé, esta mala imagen actualmente yo creo que no existe. Ya te digo, ¿no? Entre tus amigos, si tienes un informático, pues todo el mundo sabe que tienes un tesoro al lado. Esto te ha quedado precioso, Dani. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Lo digo al hilo. Hay que cuidar más al lampista Lo digo al hilo. y al mecánico del coche, pero después de eso... Para salvar una pregunta comprometida, ¿no? No, lo digo al hilo lo que decía Jordi, que resuelven problemas, ¿no? Resuelven problemas de una manera muy, muy efectiva y muy visible, ¿no? Pues evidentemente, pues quien tiene un informático al lado tiene un tesoro y lo sabe todo el mundo. Bueno, os agradezco porque me habéis subido el ánimo y, o sea que mira, ya si queréis podemos seguir con otros temas que yo creo que son mucho más interesantes como los que os preguntarán ahora César y Susana. Yo creo que podemos no irnos muy lejos, es eso, ¿no? O sea, Dani con sus cosas hablaba de la imagen de los informáticos muchas veces en las series de televisión y en las películas, y esto de hacer series y películas y ver series y películas es una de las cosas que se está viendo afectada como casi todo por la pandemia, ¿no? Hemos dejado de ir al cine hasta aquellos de nosotros a los que nos encanta ir a una sala de cine, y nuestro consumo de audiovisual está cambiando mucho. Vosotros como expertos en la materia, ¿cómo veis esto? Efectivamente, como comentas, César, es que no ha afectado solo a los que vamos al cine, ¿no? Yo también soy muy asiduo de las salas de cine y no podemos ir al cine directamente porque es imposible. Es decir, las salas están cerradas, con lo cual va a ser muy difícil cuando volvamos al cine. Primero, cuando los cines vuelvan a abrir va a ser muy difícil que la gente se atreva a volver a ir al cine, es decir, recuperar la confianza en espacios cerrados y con mucha proximidad de personas y con una gran cantidad de personas va a ser difícil, incluso aunque te digan que es seguro, porque nos han estado diciendo mucho que no es seguro, que es realmente peligroso tener contactos con personas, pues ahora que de repente nos digan que ya es seguro, va a ser complicado de creerlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, los cines están cerrados completamente. No solo eso, sino que los rodajes se han parado, con lo cual es la propia producción de películas y de series, de ficción en general, la que se ha detenido completamente, y para reanudarse toda esta producción va a tener que inventarse unos protocolos absolutamente complicados. Es decir, la mayoría de rodajes implican a muchísimas personas trabajando juntas, entre ellas, por ejemplo, los actores, que tienen un contacto físico permanente, ¿no? Y eso es independiente de los géneros, ¿eh? Evidentemente hay géneros que digamos que hacen del contacto físico su base, pero incluso en los que son menos íntimos también hay mucho contacto físico, ¿no? Con lo cual
digamos que va a ser difícil rodar. Está todo el tema de los festivales, ¿no? Ha habido un montón de festivales. Y cuando hablo de festivales no hablo de una frivolidad, de una cosa divertida que ocurre, sino que los festivales son realmente el motor de la industria. Es decir, un festival como el Festival de Cannes es el motor de la industria audiovisual mundial. Y determina qué vamos a ver en salas a lo largo de los 12 meses siguientes. Efectivamente. Y no solo lo que vamos a ver en salas, sino lo que probablemente estará compitiendo en los Oscars, es decir, marca la agenda completamente, ¿no? Pues bueno, Cannes de repente ha desaparecido de un plumazo. Eso es un mazazo para la industria. Y bueno, ha emergido ahí una nueva, con mucha fuerza, un nuevo acercamiento de todo el mundo hacia el streaming, y parece que a partir de ahora ya todo lo vamos a ver en streaming, pero el streaming se demuestra, o el VOD, el video on demand, se demuestra que no es exactamente la panacea, que no es lo que todo el mundo quiere. Es decir... No, claro, soluciona unos problemas pero introduce otros nuevos, y nunca va a ser lo mismo ver la peli en el sofá de casa que verla en una sala de cine en condiciones. O sea, claro, para los que queremos esa experiencia es inimitable. Lo que pasa es que es cierto, César, que el consumo de cine en salas ya estaba remitiendo, es decir, somos cada vez menos los que vamos a salas, ¿no? Cosa que no entiendo para nada, ¿eh? Porque es una experiencia totalmente diferente, entiendo, ¿no? Hombre, claro que es completamente diferente. Quizá también tiene que ver con el precio, ¿eh? Yo lo dejo ahí, ¿no? La capacidad, tu presupuesto como familia o como persona individual a la hora de gestionar, pues, cuáles son tus recursos culturales y de entretenimiento, pues el tema del precio, yo creo que en este caso es una barrera o sea, el precio y las ayudas también, supongo que tiene el sector, ¿no? Porque supongo que si tuviese más ayudas, el precio podría ser un precio diferente. Sí, pero bueno, el tema de precios es complicado, porque probablemente, no lo sé, hay distribuidoras multinacionales, por ejemplo, que cobran un fijo por película, mientras que otras cobran un porcentaje de taquilla. Es decir, el precio es muy difícil, sería muy difícil, Dani, aplicar ayudas directas, una subvención, por ejemplo, a la exhibición cinematográfica. Y además tiene que ser así, es decir, tiene que ser un negocio privado, digamos, en los que, bueno, un empresario exhibidor intente ofrecer a sus clientes, usuarios, una experiencia lo mejor posible, ¿no? Y que esta tiene que estar compensada con dinero privado, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero, como dice Dani, sí que, bueno, el presupuesto familiar, claro, depende de... Pero se puede ir al cine muy barato, Dani. Sí, se puede ir al cine muy barato escogiendo los días concretos, entonces, pero ya es una actitud de búsqueda, ¿no? No es una actitud de encontrarte la película y de poder entrar al cine, cosa que no sé si es una ficción mía, pero yo en los 80 y 90 tenía la sensación de que pasaba por un cine, veía una película y podía entrar tranquilamente, ¿no? Bueno, y también tienes que en los 80 y 90 el cine competía con menos alternativas. En los 80 y 90, o sea, ahora hay una diferencia brutal entre la pantalla de cine y la tele que tengo en casa, pero si te vas a los 80 y 90 la diferencia era mucho más bestia, porque, pues, yo qué sé, mi tele debe tener 43 pulgadas y en los 80 y 90 una tele de 43 pulgadas con esa resolución no existía directamente. O sea, a no ser que tuvieras un proyector y tuvieras muchísima pasta. Y ahora, pues yo qué sé, o sea, el cine de acción, ahora te coges la consola de turno y tienes una oferta de entretenimiento de acción que dices, hombre, pues no tiene la misma sofisticación que el cine, pero el protagonista soy yo, que también mola, ¿sabes? O sea, que hay toda una serie de factores que no... Un poco lo que decía Silvia antes, ¿no? Hay muchos factores, hay muchas circunstancias y vaya usted a saber cuál es el que es el más determinante. Yo me reconozco bastante en lo que estaba diciendo Dani, porque en mi consumo personal de cine, esta sensación de no disponibilidad directa de la sala y una idiosincrasia brutal que tengo con el popcorn, que no puedo ver una peli en un lugar que huele a popcorn. Dios mío, ese es un problema. Modificar mi consumo del audiovisual en ese sentido. Y si le añadimos un nuevo paradigma, ¿no? Unos rituales domésticos o de pareja de ver la serie, ¿no? Esto, bueno, hace cambiar muchas cosas. No sé si, yo, claro, hablo desde la ignorancia más absoluta del mundo de la comunicación y, bueno, no sé si le encontráis algún sentido. Claro, Susana, hablas de una experiencia personal que es
muy fácil, extrapolable a muchísima gente, a muchísima parte de la población. Es decir, el consumo en series tiene esa característica, ¿no? Que se disfruta en pareja, se disfruta en casa, en familia, te viene dado. Nos hemos acostumbrado también al binge watching, ¿no? Al consumo maratoniano, es decir, a atracarnos, a empacharnos incluso de series, ¿no? Bueno, son elementos que están, por supuesto, muy ligados a cambios sociales, y a cambios de consumo cultural en general. No sé si Tony tenía alguna observación al respecto. Sí, de hecho bastantes, porque es que habéis tocado un montón de temas muy interesantes. El tema del precio comentaba Dani o Susana, ¿no? Yo creo que ya lo habéis apuntado, o sea, el precio va mucho más allá de lo que es la entrada. O sea, eligiendo adecuadamente en fiestas del cine o en días concretos podemos, pero todos los que vamos en familia al cine sabemos lo que es ir a una sala más allá del precio de la entrada, y es una cosa realmente que se mete en prohibitiva. Y lo que decía Susana también luego del efecto popcorn, y que ya es profundamente molesto, y el efecto de que te claven lo indecible por cualquier cosa en la barra del bar. Esto yo creo que a mucha gente también le tira para atrás. Jordi, pero tú has comentado un montón de cosas. Es que además es que has tocado un tema de esas grandes incógnitas de lo que está por venir, que es cómo vamos a volver. Eso que hablamos de la nueva normalidad, o como se vaya a llamar. O sea, ¿vamos a volver al cine igual? Pues seguramente no. Vamos a pensar en que no estamos seguros. O sea, has dicho una cosa así, a mí me daba casi escalofríos, porque tenía razón. O sea, nosotros vamos a volver mirándonos los unos a los otros, pensando, estamos suficientemente lejos, que este hombre hace mala cara. Y vosotros os acordáis porque me viene esa imagen un montón de veces, una película de los 90, Estallido, desde esas típicas de virus, absolutamente... Bueno, Tony, la película más vista estos días, la ha visto todo el mundo, claro, en redes y descargada. Exacto, pues ya, entonces todos tenéis en la cabeza la escena que debo de tener yo también, o sea, la escena del cine, precisamente, ¿no? Y yo creo que es uno de esos momentos típicos en los que el cine demuestra cómo sabe vehicular esos miedos, ¿no? Pues si eso podía ser un miedo en los años 90, pues ahora no ni te cuento. Y luego está el streaming, y luego está el tema de las ventanas también, que claro, en los años 80, como decía Dani, ¿no? Que estábamos acostumbrados en que la película o la veías en el cine, o al cabo de muchos meses, igual años, podías verla en televisión. Pero ahora, claro, los nuevos servicios de streaming han facilitado primero las exclusivas, ese tipo de contenido que ya solo puedes ver en un servicio concreto, y que ahora mismo podemos estar viendo películas que llegaban a salas hace escasos meses, lo cual, digamos que se está produciendo todo un fenómeno de reducir, meternos en casa y darnos más estímulos para que nos quedemos en casa. Y esto lo va a cambiar todo. Sí que hay una iniciativa que habíamos hablado de algún día, de la sala virtual de cine, por ejemplo, que es una iniciativa de exhibidores y distribuidores independientes de intentar crear un espacio, pero no deja de ser una nueva oferta de entretenimiento en casa para que puedas ver películas de estreno, películas independientes que se han quedado, les ha pillado la foto totalmente a contrapié, que ya estaban compradas y a punto de ser exhibidas, y como decía Jordi, pues con los cines cerrados, que yo ha quedado totalmente en el aire. Y una manera, de no quedarse quieto ha sido esta. Pero estamos reforzando mucho este mercado del streaming, y luego a ver qué pasa. Bueno, es que Tony introduce aquí el tema de las ventanas de exhibición, que realmente son ese conglomerado de distribución-exhibición que consiste, como el tema de las ventanas es muy fácil de explicar, consiste en los periodos de tiempo en los que determinado producto, determinada película está en un determinado espacio de exhibición, ¿no? Por ejemplo, Star Wars me refiero a la primera, la única, la Guerra de las Galaxias, se estrenó... Vamos, la que he visto yo. Exacto, la que ha visto Dani, se estrenó en mayo del 77 en Estados Unidos, en noviembre del 77 en España. Bueno, ¿alguien sabe cuándo salió en VHS o cuándo se pudo ver en televisión? Pasaron años. Ahora, en cambio, esas ventanas, esos espacios de películas que están exclusivamente en un medio de exhibición, se ha demolido, se ha roto completamente, ¿no? Y en la crisis sanitaria de la pandemia que estamos viviendo ha venido a romperlas definitivamente, hasta el punto que hay películas pues que se estrenan directamente en un formato doméstico, ¿no? Porque no nos engañemos, al final estrenar una película en streaming
en un servicio, en uno de los canales de streaming que hay, es estrenarla en formato doméstico, porque solamente se puede ver en pantalla doméstica, con lo cual... Excepto, claro, las grandes películas, esas películas de 200 millones de presupuesto que se estrenan globalmente y que todas han ido cayendo, han ido retrasándose, y que justamente la decisión ha sido no vamos a quemar las salas, no vamos a ir directamente a streaming. Ha sido también una de las grandes decisiones de la industria. ¿Qué hacemos? Y todos mirándose, oye, ¿qué haces tú con Wonder Woman? Y luego decimos qué hacemos con Viuda Negra, y etcétera, etcétera. Por tanto, las películas pequeñas, como siempre pasa, son las que han salido más perdiendo, y entonces han tenido que buscar algún tipo de alternativa. Las grandes, que también van a sufrir porque tienen que ir a la vez a China, a Europa, a Estados Unidos, cuentan con eso, y ahora están un poco en el aire, pero llegarán y serán las que arrastrarán probablemente al público de nuevo a las salas. Permitidme, pero esto que comentaba Jordi del cambio, ¿no?, y ese salto de estrenar en streaming, incluso ha condicionado que se cambien las pautas a la hora de seleccionar las películas, incluso para los Oscars, ¿no? Sí. Cierto. Así es. O sea, esta obligación que tuvo Netflix de estrenar en cine para poder presentar candidatura a los Oscars, resulta ser que este año, en los Oscars del año que viene, va a haber alguna película que se haya estrenado en salas comerciales, pero va a haber muchas que no. Y es como muy curioso. Bueno, entiendo. Sí, se plantea desde el principio como una solución excepcional, digamos, ¿no? Se plantea este año, ¿no? O sea, esto volverá a ser como era el año pasado dentro de 2. Seguramente es así, si no hay rebrotes de la pandemia, o si la pandemia no se queda para sí, claro. Pero vaya, eliminando la pandemia, sí, volvemos a necesitar estrenar en salas comerciales para ir a los grandes premios. Sí, y eliminando la pandemia, pues el Festival de Cannes seguirá siendo en el Palais, que es un cine inmenso, repleto, con 1.600 personas respirando juntas, porque es que si no, no tiene sentido la experiencia cinematográfica todavía hoy día. Es decir, puede que esté muriendo, pero os aseguro que la muerte del cine va para largo. Es decir, la muerte del espectáculo cinematográfico aún tiene que producirse, ¿eh? O sea, y seguiremos teniendo más cerca, sin irnos a Cannes, que no es que nos quede lejísimos, pero no está cerca, seguiremos teniendo Festival de Sitges, esperemos, durante unos cuantos años más, ¿verdad? Claro, sí, lo tendremos sin duda. Es decir, pero ahí hay un tema esencial que antes lo comentaba Tony, al hilo de lo que decía yo. Si yo decido ir a Sitges contigo, César, con Dani, o decidimos ir a la Sala Fenómena de Barcelona o a algún cine donde ponen una película que nos gusta, decidimos ir porque queremos estar juntos. Es decir, no queremos ponernos y dejar 4 butacas. No podemos hacer manitas, entonces. Ay, perdón. Por eso no me apetece ir, ¿no? No, o sea, no, es que hay 2 temas esenciales. El cine sirve para hacer manitas, sí. Pero es que en el cine haces manitas aunque no quieras. Es decir, el hecho de reírte junto a la gente, vibrar, pasártelo bien, darte un susto sincronizado con 700 personas más, eso es el cine, O sea, Susana, cuando tú te asustas en casa viendo una serie de terror, te asustas solo con otra persona, con 2. Eso es incomparable a cuando te asustas con 500 más. Claro. Sí, no, los grandes momentos de silencios en el cine ante la escena que de golpe sorprende a todo el mundo y una sala de golpe se queda sin respiración, eso es algo que en casa directamente no vamos a tener. Lo tenemos en el WhatsApp, en plan, no veas la escena que acabo de ver. Sí, o sea, explota Twitter, pero no es lo mismo que la explosión que hay dentro de la sala de cine. Cambiamos unas maneras por otras. Oye, vamos a cambiar de cromo porque si no, insisto, al final Dani va a ganar y vamos a tener un episodio de... yo tenía temas en cartera, me voy a saltar uno y voy a pasar al siguiente. Una de las cosas que nos sienta a todos delante de la tele es los deportes. De hecho, los deportes estos últimos años son lo que más se paga como derechos en las teles del mundo, porque es lo que queremos ver en directo. Y el deporte también se ha parado muchísimo del todo. Creo que hay una liga coreana de béisbol que está funcionando y alguna cosa más, pero no tenemos deportes reales. Y de golpe los videojuegos, que ya comenzaban a tener audiencias en plataformas como Twitch,
Ahora, pues yo veía el otro día que en Estados Unidos estaban retransmitiendo una carrera de coches, no sé si era en la Fox o en qué canal, y no tenía las audiencias de las 500 millas de Indianápolis o del Gran Premio de Monte Carlo, pero la gente ha comenzado a cambiar deporte real por deporte virtual, y hablamos de eso, hablamos de béisbol, hablamos de básquet, pero a veces incluso hablamos de League of Legends, videojuegos puros y duros, y la gente se monta un torneo de Call of Duty o de Dota, y eso está ocupando un espacio y está suponiendo un cambio. Por ahí tenemos a alguien que sepa de videojuegos y que nos pueda explicar si esto va así. Tenemos a los dos Danis, ¿no? Tanto Riera como Aranda, que saben un montón de eSports. No, yo soy un observer, yo observo. Lo que dice César, sí, tienes razón, pero también hay que ver de qué edad estamos hablando, ¿no? Qué tipo de espectadores son los que están consumiendo ese tipo de productos. Y entonces veríamos que estamos en una franja de unas edades que no tiene nada que ver con la mayoría de la población. Tiene que ver con un consumo muy excesivo e interesante, pero no es la mayoría de la población. De acuerdo. Pero, ¿y tú no crees que se va a mover, que se va a mover el señor que ve la... Vamos a ver, o sea, yo confieso, yo ahora hace tiempo que no, pero yo miraba carreras de Fórmula 1 en la tele. Es una cosa muy oscura, no se lo digáis a nadie y ya está. Resulta ser que ahora, pues, o sea, yo me pongo en la tele con el YouTube que hay en la tele, y ahora pues tengo que la retransmisión, hay una retransmisión oficial del Gran Premio de no sé qué en Estados Unidos, pero el corredor también hace su propia retransmisión, y resulta ser que la realización de esas cosas mola más, la del videojuego de conducción, que la de los coches de verdad, y las carreras son más interesantes. ¿Tú no crees que puede haber una cierta actuación y un trasvase de audiencias? El consumo concreto que me dices me parece de un friquismo interesante, pero evidentemente no domino lo más mínimo. Yo lo que te puedo decir son las audiencias y el consumo de eSports, de lo mainstream. Y esto ha subido, pero no puede compararse ni puede luchar todavía. No sé si puede luchar o no. En todo caso, lo que sí que hay es un negocio muy interesante. De hecho, últimamente las plataformas de videojuegos o las distribuidoras de videojuegos o las productoras de videojuegos lo que hacen es, para darte la demo, te dicen que tienes que ver tantas horas o tienes que estar viendo tanto tiempo Twitch, ¿no? Y a partir de aquí te dejan ver, te toca la beta y puedes jugar a la beta, cosa que me parece extraordinario como modelo de negocio, ¿no? Tanto de audiencias como usuarios para retener a tus usuarios en un tipo de experiencia de juego, ¿no? Por lo tanto, el tema de Twitch y de ver eSports y de ver partidas, tanto sean individuales como sean colectivas, privadas o masivas, allí hay un negocio. Y lo que se está haciendo ahora básicamente es de qué manera explotamos ese negocio. Porque yo entiendo que ya hay gente que es profesional, que está dedicándose a los eSports, digamos. Y bajando a las familias, porque claro, en el confinamiento hay muchas familias que están tirando de videojuegos como una herramienta. De hecho, creo que incluso la Organización Mundial de la Salud los ha recomendado como una herramienta dentro de como mínimo dentro de esta etapa. No sé, vosotros yo creo que sí que como grupo de investigación sí que habéis investigado sobre el tema del uso en etapa infantil y tal. No sé si tenéis algún consejo que dar a nuestros oyentes en este sentido. Si tienen hijos, si tienen que estar más tiempo, menos tiempo, qué tipo de juegos, etcétera. Aquí Dani tiene una teoría muy interesante y es aplicar el sentido común. Me parece una gran idea. Sí. Pero eso es una teoría que se basa en el hecho de pensar que la gente tiene sentido común. Sí, y la pregunta la hace Dani Riera, que no tiene, ya os lo digo yo. No, más que sentido común, Dani lo que tiene es lo que siempre suele decir, que además lo sé porque hacemos actividades conjuntas donde lo explicamos, ¿no? Es que el consumo siempre tiene que ser una cuestión de familia, es decir, tiene que estar adecuado a los valores y a las dinámicas familiares. ¿Yo puedo decir una cosa? Bueno, venga, va. Vale, no, yo puedo intervenir rápido porque es un tema que no es muy mío, pero uno de los momentos más chulos del confinamiento fue cuando mi hija me enseñó cómo había construido una habitación para mí en Minecraft. Y fue como me enseñó su casa del árbol, en la cual había invertido
horas, pero horas de confinamiento, de esas que solo se tienen en el confinamiento. Y había hecho una casa preciosa y me enseñó todo mi espacio y tal. Y en este sentido, o sea, fue muy chulo, obviamente fue muy chulo porque no me lo esperaba, pero este punto que yo creo que tiene que ver con lo que decís, ¿no? Del sentido común y de estar allí, o sea, de sentir que la persona, mi hija tiene 13 años y juega muchísimo, ahora a Minecraft, antes era Fortnite, y el hecho de poder incluso hacerme pasar la vergüenza torera de intentar enseñarme 4 habilidades de moverme por el mundo de Minecraft o de Fortnite, para ellas es muy realmente es empoderante, para mí no, pero es muy chulo porque nos pone en relación, y yo creo que es algo que al menos yo como padre, digamos, yo recomendaría siempre. Para ti también lo es, porque el hecho de que tu hija te pida complicidad a la hora de explotar la creatividad del juego, te también en una posición muy interesante. Sí, pero no me has visto moverme por Minecraft, Jordi. Al menos eres cómplice de tu hija, ¿no? En esa creatividad. Podemos volver al mundo del cine y la experiencia, bueno, yo me imagino, yo no tengo hijos, pero la experiencia de llevar a los niños a ver la peli de turno de animación o de no animación que sea, es una experiencia de padres, madres, hijos, hijas, y la experiencia de poder jugar juntos a un videojuego, de que tu hijo te descubra un videojuego, es una experiencia, de nuevo, paterno-filial, ¿no? Y es cuestión de integrarla y de buscar los puntos positivos, imagino. Claro, nosotros muchas veces lo hemos explicado en alguna taller, en alguna actividad, ¿no? Que precisamente cuando se habla de lo bueno, de las potencialidades o de todo el potencial positivo de los videojuegos, uno de esos potenciales precisamente es profundizar o crear lazos paternofiliales, ¿no? Lazos de familia. Si se juega bien y se juegan juntos, los miembros de la familia, madres, hijas, padres, niños, crean vínculos y los refuerzan. Intentemos hacer esa lectura positiva de los videojuegos, que son de esas cosas que, como los informáticos, a veces tienen mucha mala prensa y que luego resulta que no son tan terribles, que pueden tener efectos negativos, claro, como todo, pero que también pueden tener múltiples efectos positivos. Es bueno, un tema también de al igual de escoger unos contenidos que tengan una narrativa rica, ¿no? Que no es lo mismo. Siempre se habla de videojuegos en general, pero hay una diferencia increíble entre uno y otro que no, con la misma diferencia que puede haber entre una libreta de instrucciones de una lavadora y el Quijote, ¿sabes? Es como... Y todo es leer y sobre todo, yo creo, el estar es fundamental. A nivel educativo también, más allá de la familia, hay el mundo de los videojuegos, bueno, en el caso concreto del confinamiento probablemente ha proporcionado un escape, ¿no? Aparte pasar el tiempo, pero también poder evadir, estar disfrutando de un espacio virtual lúdico que no tienes, ¿no? Aparte de crear lazos. Y ahí te da paso para hablar de cosas. Yo juego mucho a Assassin's Creed con mi sobrino, me lo paso muy bien. Su madre no quiere, pero... Ajá. Pues es muy guay. Claro, es genial. Pero luego un día me llama y me dice, que me he comprado Call of Duty. Y le dejé de hablar. Ahí ha habido una grandísima discusión entre los dos que nos dio pie a decir, ¿por qué no te gusta, no? Porque en Assassin's Creed también matamos. Y no es, digo, entonces, bueno, hemos empezado a hablar del imperialismo, del militarismo, de un montón de cosas. O sea que nadie se esperaría que a partir de una cosa de ese tipo llegas a tocar ciertos argumentos. Precisamente Susana demostró que el Call of Duty es un recurso interesante para que tú hablaras con tu sobrino de imperialismo y de belicismo. Entendió cómo hacerme cabrear, creo. Ese es un aprendizaje importante para todo adolescente. Sí, si no puedes cabrear a la generación anterior, qué fracaso como adolescente que eres, en serio. Pero aprenden bastante rápido. Yo creo que vienen ya con la actualización en el sistema operativo esta. Sí. Bueno, sí, y me gustaría quedarme, ya que estamos en un tema medio educativo, ¿no? Que siempre tenemos esta tensión, nos interesa ver cómo todas las cosas de las que hablamos, en nuestro caso de las tecnologías digitales y de su relación con la sociedad, cómo se pueden llevar estas reflexiones al mundo de la didáctica bueno, de la que somos responsables en la UOC, pero también más allá, ¿no? Y vosotros, ¿qué creéis que se debería enseñar y cómo de todos estos fenómenos que hemos estado hablando durante esta conversa? Y de ¿cómo se podría tratar claramente el tema de las fake news? Pero ¿qué es importante destacar? ¿Cómo lo encararíais?
con uno de vuestros estudiantes, quiero decir. A Susana le gustan las preguntas difíciles, no os lo habíamos dicho. Me he enrollado. No, ¿cómo? Yo aquí le cedería la palabra a Dani y luego comento una cosa. Ajá. Bueno, es que me parece una pregunta inmensa. No sé por dónde empezar, Susana. Bueno, escoge un trocito, un piquete. A ver, si hablamos, una cosa son fake news, otra cosa son el entretenimiento, los medios audiovisuales, son medios diferentes y cada medio tiene su lenguaje y tiene sus problemáticas, su industria, sus triquiñuelas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero escogemos el medio. Yo, si quieres, te puedo hablar sobre videojuegos o entretenimiento digital en general. Nosotros lo que intentamos básicamente es, lo más importante es la reflexión y el análisis del juego. Es el primer paso, saber qué significa jugar y qué hay en juego cuando estás en contacto con esa experiencia. ¿Qué significa perder el tiempo? Eso que llaman perder el tiempo o estar enganchado a un videojuego. ¿Cómo funciona la industria? ¿Cómo te están vendiendo los juegos? Porque, no sé si os acordáis, evidentemente os acordáis que en los 90 te vendían un juego entero. Ahora te lo venden a trozos, básicamente para ganar más dinero. Por lo tanto, ¿cómo funciona esa industria? ¿Qué significa jugar? ¿Qué significa el placer? ¿Qué significa estar enganchado, como he dicho? Todo ese tipo de reflexiones alrededor de la experiencia de jugar, nadie nos la enseña. Parece que la cultura popular pues eso, no es un ámbito en el que se nos pueda enseñar qué significa obtener placer, que es un entretenimiento orientado a un cierto tipo de calidad y otro tipo de entretenimiento orientados a otro cierto tipo de calidad, etcétera, etcétera. En cambio, sí que sabemos disfrutar, o supuestamente sabemos disfrutar, de lo que es la alta cultura, ¿no? La experiencia que tenemos como usuarios de la alta cultura sí que la tenemos impregnada en el ámbito educativo. Pero todo eso que tiene que ver con la cultura popular, que pueden ser videojuegos, puede ser cine, pues todo eso se deja de lado, ¿no? Parece como si tuviéramos que aprender por nosotros mismos qué significa la experiencia de estar en contacto con esta cultura popular, que significa nuestra cultura cotidiana, digital o no digital. Bueno, no sé, Susana, si quieres de algún modo... No, me ha contestado muy bien, ¿no? Pero el cómo me interesa. Es una pregunta muy de profe, ¿no? Sí, sobre todo los aspectos éticos. Claro, aquí lo comentaba muy bien antes Silvia, cuando le decíamos... o le preguntabais, ¿tiene que convertirse todo el mundo en fact-checker? Es decir, ¿todo el mundo tiene que ser un experto en contenidos? ¿Todo el mundo tiene que saber de todo? No. Pero sí que hay que aplicar el pensamiento crítico, ¿no? Tanto a la información que te llega como a tu consumo y introducir la ética, obviamente. Yo creo que directamente utilizar esos recursos del entretenimiento, de la cultura popular o de la información considerada pura con una perspectiva ética, darle una perspectiva ética. En este sentido, yo creo, de nuevo, creo que vosotros lo defendéis también a menudo, siempre que podéis en Despacho 42, ¿no? No olvidar la dimensión humanística de cualquier estudio, sea tecnológico, sea científico, aplicar la ética a todo, vamos, me parece esencial. No sé cómo, O sea, es decir, tenemos que pensar juntos cómo hacerlo. Sí, esto de aterrizar la competencia ética es algo complicado y es un reto y estamos todos ahí, ¿no? Es interesante. Pero claro, yo creo que un estudiante de comunicación de hoy en día debería no solo entender la parte ética, sino que aplicarla. Siempre hablamos de juramentos hipocráticos nosotros, o similares. Bueno, códigos deontológicos, ¿no? Más bien, sí, es la deontología, ¿no? No es un juramento, eso lo hacen los médicos solo, pero sí, efectivamente, tanto un tecnólogo como un comunicador, en este caso, tienen un enorme compromiso con la sociedad y con las personas, ¿no? Entonces, la dimensión deontológica del oficio tiene que ser fundamental. En los planes de estudios de comunicación existe eso, existe ese, primero, el régimen jurídico, es decir, tienes que conocer el régimen jurídico, pero luego, aparte de las normas de obligado cumplimiento, existe un código deontológico y existe una aproximación ética a la información y al entretenimiento. ¿Qué ocurre? Pues que, obviamente, en el contexto de explotación profesional, laboral, capitalista, organizacional, pues a veces la ética queda en un segundo nivel y se privilegian
aspectos económicos, pero bueno, eso es otro tema, claro. Pero en algún momento igual, o sea, acabamos teniendo clases de ética en los colegios y en los institutos que tengan una partida de Call of Duty por en medio o como hecho motivador, ¿no? O sea, al fin y al cabo, también nos puede permitir llegar más lejos y hacer una ética, y el videojuego o la película o la serie de turno se puede entrar en el aula, no solo en el aula universitaria, sino en el aula de los chavales de 12, de 14 y de 16 años. Y al fin y al cabo... Bueno, los profes de bachillerato siempre han usado, o los de BUP, que son los que yo conocí, siempre usaban la gente joven como para nosotros. explicar ética. Explica qué es eso. Claro, pero escuchad, es que el problema, César, es que cuando en clase de ética el profe te pone, o la profe te pone una peli, es como fiesta, sí. ¿No? Ya no, hoy no hay clase, hay película. Ya. No, y efectivamente, y los 10 o 12 niños que hay en clase a los que no les gusta jugar, pues es aquello de Call of Duty. ¿Qué me estás contando? Naturalmente, en un aula, siempre que saques un tema, algún chaval va a haber que vendérselo mucho para convencerle de que eso es interesante. Pero al fin y al cabo están en clase y su función es decir que todo eso que les están enseñando es muy aburrido y que la generación anterior no tiene ni idea. Bueno, pero es que César, el contexto de juego es muy interesante de analizarlo. No es lo mismo jugar en clase que jugar en tu casa. Y el contexto donde haces cualquier cosa, al final impregna esa cosa que estás haciendo. Entonces, claro, eso es un problema. Lo digo no solo por el tema de la película, sino también por los juegos educativos o por introducir videojuegos en el aula, ¿no? Pues sí, pues muy bien, introduce un videojuego en el aula, pero al final es un contexto educativo y un contexto muy cerrado, donde el saltarse las normas, todo ese ritual que tiene que ver con el juego digital, que es hablar de malas maneras, que es gritar, que es la discusión, que es no respetar los turnos de palabra, no tiene nada que ver con el contexto escolar, ¿no? Entonces, claro, los contextos al final intervienen definitivamente en cuál es la experiencia. Y también dado, por supuesto, que introducir un juego en genérico produce de por sí la excitación y las ganas de jugar de todo el mundo, cuando hay múltiples géneros de juegos. Y a mí me puede gustar el género de plataformas o lo puedo odiar, como decía antes Susana, ¿no? Me puede gustar un tipo de juego o otro. Y eso no quiere decir que introducirlo de manera general y tal, sin tener en consideración el género del juego, el público que tienes, el aula que tienes y el contexto en el que estás. Chicas, chicos, primero veo que Silvia quería apuntar algo y yo creo que podemos aprovechar, porque es que si no vamos a estarnos las 2 horas y no es el objetivo, y así podemos hacer pues eso que Silvia, que es una de nuestras invitadas estrella hoy, junto con Jordi, con Dani Aranda y con Tony Roch, pues que hayas hecho el inicio y el cierre un poco del episodio de hoy, y podemos pasar luego a Paréntesis, que al fin y al cabo es otro podcast súper interesante que tenemos en la UOC, y continuamos la discusión allí, si os parece. Pero bueno, en cualquier caso, Silvia, volvíamos, que te he interrumpido. Sí, es que os he pedido la palabra porque os sigo escuchando muy, muy atentamente, pero y además, como Jordi me mencionaba también en alusión, ¿no?, a cómo educar o enseñar estos temas relacionados con las fake news, y sobre todo por dar respuesta también a Susana, que lógicamente son diferentes las inquietudes también con las que vienen los estudiantes, por ejemplo, de comunicación. Ya pueden estar más predispuestos, ¿no? Se sobreentiende a conocer esas buenas prácticas y a saber cómo combatir este reto que se nos presenta ahora a los comunicadores, pero en otros niveles, por ejemplo, en bachillerato, en colegios, incluso dando alguna charla a los docentes encargados de este tipo de formación, el utilizar el juego en sí mismo, ¿no?, las simulaciones, ver cómo se puede construir una desinformación, los efectos que puede tener, y aproximarlo de esta manera, de una manera muy lúdica también, les ayuda a entender el impacto que esas mentiras, esos bulos puede tener, lo fácil que puede ser tecnológicamente o técnicamente, gracias a las herramientas disponibles, construirlos, crear conversaciones que no se han producido a través de las redes y demás, y de alguna manera fomentar ese espíritu crítico que volvía a comentar Jordi, ¿no?, y que es tan importante a la hora de aproximarse a estos medios. Básicamente ese era el cierre, aprovechando también esta mención que ha hecho Jordi.
Pues genial. Pues ¿os parece que lo dejemos aquí, que le pongamos este broche a la conversación y que nos cambiemos del despacho 42 a paréntesis y sigamos hablando un rato? Hagamos el paréntesis, sí. Estupendo. Perfecto, pues hacemos un pequeño paréntesis en despacho 42. Ahora vamos a mover la conversación y vamos a dejar que nos pregunten más a nosotros desde paréntesis. Hasta la próxima, hasta ahora mismo, vaya. Venga, muchísimas gracias. Adiós. Y efectivamente, así cerramos el quinto episodio de Despacho 42 y saltamos a paréntesis, el podcast de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC. Si es vuestro primer Despacho 42, suscribíos a nuestro podcast en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o donde sea que nos hayáis escuchado. Sea o no sea vuestra primera vez, si os ha gustado, recomendadnos a vuestras amistades y ponednos nota. Cualquier cosa que nos queráis decir, podéis usar el hashtag Despacho42 en Twitter o dejarnos un comentario en nuestro blog, que encontraréis en la dirección informatica.blogs.uoc.edu. Nos vemos en el episodio 6.